Tenemos 500.000 personas más que van a utilizar el transporte público, Bien. porque los números lo marcan, porque antes de la cuarentena éramos 4,5 millones de personas utilizando el transporte público, número que bajó y te lo mostrábamos con los números y las progresiones, pero ahora tenemos 500.000 personas más que van a tener que utilizar el transporte público. Hay especialistas en políticas y planificación del transporte. Sí, mi pregunta es si a los especialistas los consultan, que eso es lo que más Espero que sí. Martín, ¿cómo estás? Fernando Corolé y Antonio Laje saludan, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, muchas gracias por atendernos. ¿Consultan a los especialistas o no? Sí, la verdad que llamativamente nos están consultando a todos. De hecho, en particular hay una comisión que se armó en especialistas del CONICET y especialistas de universidades nacionales, especialistas e investigadores académicos, entre los cuales han conformado un equipo de trabajo y de investigación para poder determinar nuevas políticas en pos de minimizar los contagios en el transporte público y de sugerirles a los distintos gobiernos, porque además no es solamente el transporte nacional, sino las jurisdicciones que van implementando distintas medidas en particular. Así que sí, en respuesta a tu pregunta... Tenemos transporte público, urbano, interurbano, de media distancia, de larga distancia, tenemos vuelos. ¿Qué se hace sabiendo que el transporte público es el lugar de mayor posibilidad de contagio? ¿Cómo se arma una estrategia para minimizar eso? Bien, lo acabas de decir mejor que nadie. Es el foco infeccioso más grande que hay, porque como yo le comentaba el otro día a varias personas, ¿no? Vos en el lugar de tu oficina podés implementar políticas de aislación, de aislamiento, de separación entre los escritorios o incluso en las fábricas o donde fuera ir haciendo turnos rotativos del personal. Pero bueno, en particular en el transporte, la aislación, digamos, el distanciamiento social es muy difícil de mantener, más aún en el transporte público en hora pico. Entonces las medidas a nivel mundial se están estudiando no solamente aquí, sino a nivel mundial. Las medidas se analizan para ver cómo hacer que un tren, por ejemplo, en el colectivo hasta resulta un poco más fácil e incluso hasta la ventilación es más propicia, digamos, ¿no? Eso. Pero en el subte, por ejemplo. Dentro de los sistemas que tenemos, dentro del subte, del tren y del colectivo, siempre la recomendación que estamos viendo es ir en colectivo. ¿Esto tiene que ver con la ventilación y con la circulación de aire? Principalmente con la ventilación y segundo, además, por una cuestión de que, por ejemplo, los colectivos, ya anunció el Ministerio de Transporte la semana pasada que se van a reforzar con micros de larga distancia. Esos micros que no están funcionando hace ya más de 2 meses. Se va a hacer un refuerzo de los recorridos de los colectivos. En cambio, en los trenes o en el subte en particular, por más de que refuerces la frecuencia, ya para empezar estamos hablando de un, como se llama, caldo de cultivo, ¿no? Un ambiente cerrado, muy poca ventilación, y la gente hacinada en condiciones normales, por supuesto, no en esta nueva etapa de la pandemia. Entonces, bueno, ya ni hablar encima de las unidades que están herméticamente cerradas porque tienen equipos de aire acondicionado. Entonces, las ventanillas son muy chiquitas y en algunos casos ni siquiera se pueden abrir. Pero, Martín, pero recién veíamos en Constitución, por ejemplo, los colectivos van dejando la primera fila libre, pero después la gente va sentada una al lado de otra. No va gente de pie, pero todos los asientos te los ocupan. No tenés distancia ahí. En particular hay algunos casos, por ejemplo en el metro de Medellín o en algunos metros del mundo se están empezando a colocar algunas intervenciones, en algunos casos intervenciones artísticas, ¿no? Si se le puede decir de alguna forma, en donde colocan un cartel o algún dibujo que les dicen aquí no te sientes. Entonces, mantener un asiento de diferencia, digamos, sin ocupar entre ambos asientos ocupados. Entonces ahí ya mantenés una distancia al menos de un asiento entre las personas en el metro, ¿no? Más en allá los colectivos, la verdad sería deseable hacer lo mismo. Perdón, más allá del coronavirus, vos que sos un especialista y estudiás el tema del transporte, ¿se habla de la transmisión de enfermedades en el transporte y se estudia cuando se habla de política y de transporte público de que es un foco, siempre va a ser un foco, un caldo de cultivo? Mira, buena pregunta. Te voy a citar un ejemplo que seguramente muchos de nosotros nos vamos a acordar. Año 2009, la gripe A. Fue nuestra primera experiencia en transporte público de ver cómo el transporte público reaccionaba ante esa gripe que obviamente en comparación con lo de hoy no tiene ni punto de comparación, pero aún así, no sé si se acuerdan que en ferrocarriles, pero en particular en el subte, se habían colocado dispensadores de alcohol en gel en las estaciones.
y fue, de hecho, el boom del alcohol en gel. Sí, Muchos cierto. se acordarán que hasta ese momento, la escasez, primero casi ni se encontraba alcohol en gel en ese momento, y por supuesto cuando apareció, el alcohol en gel empezó a faltar. Esas ya fueron las primeras iniciativas que se hicieron en transporte público, limpieza de estaciones, limpieza de molinetes, pero aún así nunca hubo ni una cuarentena ni nada parecido, y aún así hubo una merma muy grande de pasajeros en ese momento. Por ejemplo, en agosto del 2009 estuve revisando números y en los trenes bajó un 14,7% la demanda de pasajeros y en los subtes 16,8%. También es cierto que había una crisis mundial, que es la crisis del 2008, que ya se empezó a marcar incluso antes de la gripe A. Pero en agosto, ¿no? Ya en pleno invierno, julio-agosto, ya se empezó a notar porque la gente tomaba otros medios de transporte para evitar la infección. Pero te hago una última pregunta. ¿Y los vuelos? Porque en algún momento tenés que conectar a la Argentina. Ese es un tema muy, muy difícil, la verdad. A ver, en casos de unidades completamente cerradas y encima de vuelos de 12 horas, ya se están estudiando, bueno, de hecho en algunos casos se aplican algunos filtros que puedan minimizar la propagación del virus. Está todo en estudio, más en particular para el caso de la aviación, porque realmente, a diferencia de un subte, que incluso podés fortalecer la ventilación, obviamente en un avión es imposible. Así que yo creo que los últimos en volver van a ser los vuelos, definitivamente. No, en el avión no hay un recambio de aire. Los aviones tienen unos filtros, te diría de los más potentes, por eso, que te eliminan cerca del 90-95% de las bacterias. No se sabe con este virus, pero olvídate tal vez de los vuelos. Bueno, lo que está pasando en líneas aéreas del exterior, que están volando a 1/3 de la capacidad. No te ocupan más de 1/3 para que la gente mantenga distancia. La gran pregunta es si es comercialmente viable eso, ¿no? Pero la Argentina en algún momento la tenés que conectar entre sí, además, porque es un país tan extenso que necesitas necesitas vuelos de cabotaje. Algo van a tener que hacer. Ferrocarriles, en este momento está todo completamente frenado y en algún momento vamos a tener que volver. En los micros, sin ir más lejos, obviamente cuando vuelvan a funcionamiento, mantener lo mismo, ¿no? Sí, sin ir más lejos también, recordar el tapabocas es fundamental, se está aplicando eso sí a nivel mundial, distanciamiento, y no hay muchas otras soluciones, como vos decías antes, hace unos minutos atrás. La vacuna. Hasta que no haya una vacuna va a ser muy difícil de retomar la vida, esa nueva normalidad. Exacto, eso es lo que tenemos que entender. La normalidad te va a llegar con la vacuna. Hasta ahí es todo lo que se va a poder hacer, ir haciendo. Martín, el hecho de abrir el tema de bicicletas y monopatines, ¿puede llegar a relajar un poco el transporte público? ¿Es una buena medida? ¿Es más peligroso para los que tienen que usar elementos que van a compartir con otros? Mira, el CONICET y universidades nacionales, como te decía al principio, están investigando y lanzaron una encuesta, que sería muy interesante que todo aquel que tenga un minuto la responda, una encuesta para analizar el comportamiento de los pasajeros durante la pandemia. Es decir, qué modos de transporte, qué modalidad eligieron, optaron estos 2 meses de cuarentena estricta. Claro. Para analizar y para ver cuáles son los modos que le resultan más seguros a aquella persona que desde ya, por supuesto, ya incluso el presidente lo dijo en la conferencia de la semana pasada, son los modos de transporte más riesgosos. Y toda esa gente empezó a responder que les resulta mucho más seguro, por ejemplo, ir en auto particular o en bicicletas, o en este caso monopatiles, que son, por supuesto, mucho más seguros. Así que yo creo que, bueno, sin ir más lejos, que recién Juanjo Méndez hablaba de eso, ¿no? Fomentar un poco el transporte. El transporte particular y el transporte sustentable. Te hago una última pregunta, Martín. Vuelvo yo al tema de los vuelos porque Emirates, por ejemplo, está aplicando un protocolo que recién empieza, por supuesto, que es te hace el análisis antes de subir al avión. ¿Sirve? Pero ¿por qué no va a servir? No es el testeo rápido. El PCR te hacen. Claro, te hacen el PCR, es decir, el positivo o negativo sobre no si tuviste o tenés anticuerpos, si tenés la enfermedad. Tal vez sea eso lo que viene mientras tanto. Puede ser. Sin ir más lejos, hoy ya se está implementando en las terminales como Constitución o Retiro, se mide la fiebre. O incluso en algunas estaciones de subte ya se está probando la colocación de cámaras térmicas. Así que bueno, yo creo que sí, que vamos para ese lado. Bueno, muchas gracias por el tiempo, muy atento. Gracias a ustedes. Gracias. El miedo del tema de los aviones es que alguien que esté infectado envía a una provincia, por ejemplo, que no esté infectada
Sí. Más que en el avión mismo. Micros de larga distancia y aviones y vuelos, en realidad, el gran problema es que vos tenés que, la provincia lo tiene que recibir. Sí, pero recibís a gente que... Está bien, pero si vos tenés la... Claro, por eso están cerradas las provincias. Digo, Necochea por eso puede abrir, porque todos los ingresos de Necochea están completamente cerrados. Digo Necochea porque recién hablamos. Ahora, si vos lográs hacer... tenés la capacidad de poder hacer el análisis de la gente que viaja, reducís la capacidad de los aviones, obviamente, sí, no va a ser rentable o no va a ser tan fácil, pero vos tenés que conectar al país en un momento entre sí y lo tenés que conectar con el mundo. Yo creo que el temor es porque el virus cuando llegó llegó en un avión. Sí. Llegó en un avión, llegó a la ciudad de Buenos Aires. Lo tuviste en la ciudad de Buenos Aires principalmente porque es el aeropuerto de más concurrencia. Yo creo que las provincias no deben querer que venga un vuelo en el cual puede llegar a venir... Ni vuelo ni micros, o sea, no quieren tener acceso, no quieren tener ingresos. Seguro, en algún momento vas a tener que tener ingresos. Va a pasar esto que yo contaba hace una semana, que es, a ver, Salta no tiene casos, Jujuy no tiene casos. Bueno, entre sí, vamos a permitir tránsito entre sí. Catamarca, sumamos a Catamarca. Entonces vas a tener regiones donde se va a cerrar y por lo menos vas a poder tener algo de turismo interno. Porque el turismo realmente es fundamental que lo auxilien. Porque es un ingreso enorme de dinero que tenía la Argentina. Y va a pasar por regiones, vas a ver, Salta, Tucumán, se van a empezar a regionalizar. Sur, claro. centro, cosas.